El otro tema, tal vez el central de nuestra materia, son todos importantes, pero es historia constitucional argentina, de nuestro eje, y es el de la Constitución y las reformas constitucionales. Ya hemos visto a lo largo de la materia, ustedes han estudiado los intentos que hubo prácticamente del comienzo de lo que iba a ser la Argentina, después de 1810. En 1813, la Asamblea del año 13 intenta independizarse y aprobar una constitución, no lo logra, pero después hay dos constituciones de muy corta vigencia, que son las del 19 y el 26, pero finalmente después de la caída de Rosas se da la Constitución del 53. Esa constitución que es la base de nuestra constitución actual, que ha sufrido algunas reformas, algunas más importantes que otras, que es lo que vamos a comentar. Esa constitución del 53 se aprobó sin Buenos Aires y puso como capital a la ciudad de Buenos Aires. Bueno, hubo un conflicto entre la Confederación y Buenos Aires, se dirime en una batalla, la batalla de Cepeda, se realiza un pacto, el Pacto de San José de Flores. La provincia de Buenos Aires revisa la Constitución, se llama una nueva convención reformadora que se da en 1860, que cambia aspectos importantes, no muchos, pero sí muy importantes de la Constitución del 53. Por eso a veces podríamos llamarla a nuestra Constitución como la Constitución del 53-60, porque comúnmente se la llama del 53, pero la reforma del 60 fue muy importante. Como detalle importante, ahí es donde aparece el nombre de nuestro país. En la reforma del 60, en uno de sus artículos, como no estaba claro qué iba a pasar, ya hemos visto que la construcción de la nación fue posterior a la construcción del Estado, se puso en la reforma del 60 la posibilidad de denominar a nuestro país con tres nombres indistintos, que eran República Argentina, Confederación Argentina, que era algo muy usado en los últimos años, especialmente de la época rosista, y Provincias Unidas del Río de la Plata. Eso nunca se reformó y todavía está en nuestra Constitución. Bueno, después, en ese mismo siglo XIX, se dan un par de reformas constitucionales, podríamos decir menores, todo es importante, ¿no? Pero son menores con relación a todo el cuerpo constitucional y a las que vinieron después, que tienen que ver con una cuestión económica, la de 1866, que era, por supuesto, importante con la cuestión de las rentas, pero se hizo la reforma, ya que la Constitución del 53 y la del 60 eso no lo habían tocado, y la de 1898, donde se le dedica o se tiene en cuenta que el país había crecido y la cantidad de representantes que tenían que tener las provincias tenía que tener alguna variación. Algo que después se hizo también durante el siglo XX, pero probablemente es uno de los temas pendientes que tenemos en el siglo XXI, ya que la representación que tienen algunas provincias por la cantidad de habitantes ha ido cambiando. Hay provincias que tienen muy poca representación a pesar de que han crecido muchísimo. Y hay provincias que son muy chicas que tienen una representación superior en relación especialmente en lo que hace la Cámara de Diputados, porque la Cámara de Senadores tiene el mismo número para cada una de ellas. Eso nos lleva al siglo XX. Siglo XX ya hemos hecho mención a la importancia que tuvo la ley Sáenz Peña, pero no es una reforma constitucional, es una ley de acceso al poder. Y con Perón, él, en su primer mandato, que hace importantes reformas y tiene mucho apoyo de la opinión pública y de la gente, por alguna razón, no sé si es temerario decirlo, pero eso cada uno va a sacar sus propias opiniones, él ve que seguramente había que incorporar esos cambios que estaba haciendo, especialmente en lo social, porque nuestra Constitución era netamente liberal. Ve la cuestión del mandato. El mandato, por la Constitución del 53, era de 6 años y el presidente no podía ser reelegido sino con el descanso o con el intervalo de un periodo. Entonces, en esta reforma del 49, que más que una reforma es un cambio, porque cambia totalmente a la Constitución del 53. Si bien mantiene algunos aspectos
importantes y centrales, pero es una constitución nueva. Y acá sí hay posibilidad de reelección en el mandato. Todas las reformas han tenido cuestionamientos en cómo se han convocado a los convencionales constituyentes. La tuvo la del 49, pero también la tuvieron las anteriores de alguna forma. Una de las cuestiones que podríamos nombrar es que en esta no votan las mujeres. Y las mujeres, por ley, ya tenían que votar a partir de 1947. Pero bueno, esa posibilidad de que las mujeres que habían estado marginadas por toda la historia pudieran empezar a votar es obra del gobierno peronista. Ahora, Perón es derrocado en 1955. El gobierno de la Revolución Libertadora deroga esa constitución del 49 y restituye la constitución del 53. Pero había temas que a través del tiempo, ya habían pasado más de 100 años, urgían incorporar a nuestra Carta Magna. Bueno, la reforma del 57 tuvo sus problemas políticos y finalmente se hizo la convención y lo único que se agregaron fueron 2 artículos. Vamos a hacer mención a uno, que es el 14 bis. El 14 bis incorpora todos esos derechos, esas conquistas sociales que se estaban dando en todo el mundo, por supuesto, pero que en la Argentina habían estado puestas en la reforma del 49, pero al haber sido derogadas ya no estaban vigentes. Entonces, eso es lo que se logra con la reforma del 57. Un detalle que siempre comentamos en las clases, la reforma del 49, a pesar de lo que se piensa, no tenía el derecho a huelga. Y la reforma del 57, en el artículo 14 bis, sí lo coloca. Bueno, la cuestión es que siguen los golpes militares, siguen estas azonadas militares, y finalmente esta revolución argentina que se da desde 1966, revolución argentina por supuesto entre comillas, hace una reforma en 1972. Ya lo habíamos dicho en clases anteriores, en temas anteriores, que esa reforma no cumplió con los requisitos de una reforma en lo que hace a la convocatoria de convencionales constituyentes, pero se reformó la forma de acceder al poder y algunas cuestiones importantes de la Constitución del 53. Esa reforma del 72 va a estar vigente hasta 1976, porque no se da ningún cambio. Hay un gobierno democrático, está el gobierno de Cámpora, Perón y María Estela Martínez de Perón en un periodo de 3 años y después viene el golpe militar del 76 que, bueno, deroga todo lo que tiene que ver con la Constitución. Y recién en 1983, con la vuelta a la democracia, tenemos nuevamente la Constitución del 53 con las reformas posteriores del 60, importante, obviamente la del 66, 98 y principalmente la del 57 con este artículo 14 bis particularmente. Ahora, la democracia, después de algunos vaivenes, también de intentos de golpes militares, finalmente se consolida. Alfonsín le puede entregar, en una etapa bastante conflictiva, el poder al siguiente presidente elegido constitucionalmente, que va a ser Menem, y Menem, que logra tener mucho apoyo popular en determinado momento de su primer mandato, intenta hacer una reforma de la Constitución. Acá llegan a un acuerdo los 2 grandes jefes políticos de los partidos mayoritarios en ese momento, el Partido Justicialista o Peronista, liderado por Menem, que aparentemente su objetivo principal era conseguir la posibilidad de la reelección, y el jefe del Partido Radical, de la Unión Cívica Radical, que era Alfonsín. Alfonsín quería incluir en la reforma constitucional que se avecinaba algunos puntos muy importantes para su visión. Entonces llegan a lo que se conoció como el Pacto de Olivos, que es un pacto que realizan Alfonsín y Menem en la quinta presidencial de Olivos. Después tiene otros encuentros en la Casa Rosada, pero ese simbólicamente es como se lo conoce.
Y se acuerda hacer una reforma constitucional, se eligen convencionales constituyentes y en 1994 se reúne la convención y hace varios cambios que, bueno, los estudiaremos algo en la materia, pero fundamentalmente ustedes lo estudiarán en las materias posteriores, especialmente en Derecho Constitucional. Para destacar y finalizar este gran tema y que hoy lo tenemos vigente, es que se aprueba que haya 3 senadores por provincia. Antes, por la Constitución del 56, había 2 senadores, acá va a haber 2 senadores del partido que tiene más votos y un senador del segundo partido. Los mandatos se van a cortar de 6 a 4 y van a poder ser reelegidos los presidentes y vicepresidentes, por lo menos por un mandato. O sea, después va a tener que estar un periodo sin ser elegidos, pero bueno, se podría hacer a 8 si son reelegidos. Y también se le dedica algo importante a la ciudad capital, porque la capital federal, que era la ciudad de Buenos Aires, no tenía los mismos derechos que otras provincias, porque no lo era, y se la equipara a una provincia y se la llama Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El presidente ya no tiene que ser católico, antes por la Constitución del 53 debía ser católico apostólico romano, ahora puede ser de cualquier credo o no tener ningún credo, y se incorporan una serie de instituciones muy importantes, algunas que todavía hasta no están del todo reglamentadas, pero hacen que la reforma del 94 le introduzca importantes cambios a la Constitución del 53 y es la que tenemos hoy vigente.